¿Cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico, este espacio que está dedicado a hablar de ciencia, de salud, con entrevistas, con especialistas, con expertos y muchos datos durante una hora de programa. Espero que hayan tenido una buena semana. Nosotros acá en el equipo acompañándoles como siempre con mucha alegría, mucho entusiasmo para hablar sobre algunos temas. Puntualmente en el caso del día de hoy vamos a hablar sobre nuestra salud bucal. Nos preocupamos de ir al dentista, nos preocupamos de nuestra dentadura, le enseñamos los hábitos de higiene bucal a nuestros niños y niñas. ¿Qué pasa también cuando somos ya personas mayores? Hay una importancia, ¿no?, de nuestra salud bucal en las distintas etapas de nuestra vida. Es parte de la conversación que vamos a tener en una primera parte de nuestro programa. Luego, en una segunda parte del programa, vamos a hablar sobre un tema que preocupa, ¿no? El cáncer de mama, la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país. Las cifras son bastante complejas, ¿no?, a la hora de enfrentar esta enfermedad. Hay tratamientos, hay también avances con respecto a esto que afecta a las mujeres. Vamos a estar hablando también con una especialista al respecto. Están entonces anunciados los dos temas de nuestro programa, del capítulo del día de hoy. Como siempre, recordarles también nuestras redes sociales, @UChileTV, y también nuestro correo, canaluchiletv@uchile.cl, para que nos escriban, se comuniquen con nosotros. Si quieren proponernos algún tema, hacer comunidad, es parte también del objetivo de nuestro programa. Iniciamos así, arrancamos este nuevo capítulo en Con Ojo Clínico, pero para comenzar esto, salimos a la calle. Bueno, yo no, en verdad. Darko, nuestro periodista, salió a conversar con ustedes para preguntarles sobre su salud bucal. ¿Se preocupan de sus dientes? ¿Van al dentista? Sí, no. Esto fue lo que nos dijeron. Miren. Se dice que nuestra sonrisa y dientes son la primera carta de presentación que tenemos ante el resto, que una dentadura sana es reflejo de un cuerpo sano, por lo que este aspecto de la salud toma cada vez más importancia. Ya no solo se asiste al dentista por una urgencia, también existen quienes van buscando lograr una sonrisa perfecta. Sin embargo, las estadísticas mundiales nos dicen que casi la mitad de la población no le da el cuidado adecuado. De acuerdo a la OMS, 3.500 millones de personas alrededor del mundo padecerían enfermedades relacionadas con la salud bucodental, lo que representa un 45% de la población mundial. En su mayoría se trata de personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, son de la tercera edad o poseen algún tipo de discapacidad. La salud dental comprende la capacidad de morder, masticar, sonreír, hablar, comunicar y transmitir emociones a través de las expresiones faciales con confianza, sin dolor ni incomodidad. En el proyecto constitucional rechazado en septiembre de 2021, se reconocía la salud de nuestros dientes como un derecho garantizado, realidad que no es ajena a gran parte de chilenas y chilenos. Así lo dice la última encuesta nacional de salud pública 2016-2017, en la cual 9 millones de personas dice tener al menos uno de sus dientes con caries, mientras que un 27% reconoce tener menos de 20 piezas dentales en el total de su boca. Pero ¿qué sabe realmente la gente y cuánto se preocupa acerca de su salud bucal? Veámoslo. Yo voy al dentista normalmente, entonces siempre he ido cada 6 meses. Y el dentista me dejó de atender ahora en mayo, porque con esto de la pandemia yo no había ido como corresponde. Voy cuando tengo alguna emergencia, como tengo buena higiene bucal, me cepillo recurrentemente, no tengo mucha necesidad de ir tan paulatinamente a un centro dental. Como te digo, cuando tengo los controles agendados, es el periodo que voy a un centro médico. Fui el año pasado, fui a hacerme una limpieza, en diciembre, justo un año. Fui a hacer una limpieza y un blanqueamiento. Entonces ahora yo creo que ya debería ir de nuevo a hacer una limpieza. Asimismo, las afecciones dentales coexisten con otras enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la depresión y el Alzheimer. En consecuencia, estas no impactarán solo a nivel individual con limitaciones físicas o funcionales, también van mermando nuestra calidad de vida, bienestar personal, emocional y económico. El elevado costo de estos especialistas es una de las grandes barreras para acceder a estos cuidados y tratamientos. Por ejemplo, en promedio una endodoncia o tratamiento de conducto en un solo diente puede costar más de 150.000 pesos. Las afecciones dentales más comunes en Chile son las caries, enfermedades gingivales, periodontales y anomalías dentomaxilares. A pesar de existir diversos programas del MinSal, gran parte de la población los desconoce y sigue financiándolos directamente de su bolsillo.
yo siempre me he atendido a ver por otro sistema particular, pero yo sé que en los consultorios hay dentistas y que en los consultorios atienden a personas de edad. También sé de que algunas personas les entregan prótesis y conozco muchas personas que han sido beneficiadas. No, me atiendo particular, acá en Santiago al menos. De momento me atiendo de forma particular, como no es tan periódico, puedo ir cada cierto periodo en el tiempo al dentista, pero no tengo mucha noción de los programas gubernamentales que hay hoy día del gobierno, la verdad. Solamente he visto algunos como camiones que hacen estos servicios como sociales, que van a los barrios, que van a las juntas de vecinos a veces, de las distintas comunas. Sembrando sonrisas y más sonrisas para Chile son parte de los planes gubernamentales que existen para cuidar y mantener nuestra salud dental, los cuales nos aseguran atención desde que somos pequeños hasta llegar a la tercera edad, los cuales, a pesar de ya haber beneficiado a más de 4 millones de personas, siguen siendo desconocimiento para gran parte de la población, quienes se siguen atendiendo de manera particular. Aún así, uno de los desafíos del acceso al cuidado odontológico en Chile es abarcar más segmentos etarios, cuestión que ya está considerada en el Plan Nacional de Salud Bucal 2021-2030. Es tema esto del dentista, ¿no? Gracias, Darko, por la nota. Me quedo con este testimonio de una de las vecinas que hablaba ahí, de que hay programas, pues efectivamente en los consultorios hay atención para las personas mayores, se entrega también algunos implementos como las prótesis, ¿sí? ¿Cierto? Y efectivamente muchas veces hay desconocimiento de parte de la población de no saber qué hacer en el caso de una emergencia, ¿cierto?, dental. Reaccionamos muchas veces. Es muy poca la gente, también porque hay un alto costo, ¿no? Hay que decirlo, hay un alto costo cuando queremos hacernos un tratamiento dental. Son pocos los que pueden quizás hacerse controles, chequeos, y más bien reaccionamos frente a una molestia de una muela o de una tapadura o de una carie, ¿cierto?, que comúnmente podemos llegar a sufrir y complicarnos en el día a día con esto. Así que importante, como lo veíamos en la nota, hacer chequeos, estar pendiente de nuestra dentadura y también conocer de los programas que hay y de las ayudas que hay a través del sistema de salud público, no solo la atención privada. Para conocer un poquito más sobre todo esto, los invito a que conectemos hasta ahora con nuestro invitado. Él es Diego Muñoz, es cirujano dentista de la Universidad de Concepción, asesor odontológico del Servicio de Salud de Ñuble, para conversar con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, mucho gusto y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por acompañarnos en el día de hoy. Partamos por lo más general. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está Chile hoy día? ¿Cómo estamos? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos tanto los chilenos de nuestra salud dental? Bueno, Maritza, comentarte, tal como se mencionaba en la nota, que las enfermedades bucodentales hoy día constituyen una importante carga, una importante mochila para el sector salud en el mundo. Según los datos de la OMS, como bien explicaban en la nota, 3.500 millones de personas en el mundo sufren a consecuencia de las enfermedades bucodentales. En nuestro país la situación no es muy distinta. Hoy día tenemos una población adulta con casi un 100% de prevalencia de caries. Tenemos, por ejemplo, que el 90% de la población adulta presenta problemas periodontales, es decir, de la encía, del tejido que soporta el diente en el hueso, y que después de los 15 años solo 2/3 de la población permanecen con una dentición funcional, es decir, con más de 20 piezas en boca. Es decir, es una situación dramática. Si lo llevamos al plano de los niños, de la infancia, hoy día tenemos una curva ascendente de prevalencia de caries, donde tenemos niños de 2 años con un 17,5% de prevalencia de caries, y luego dramáticamente a los 4 años ese porcentaje aumenta a un 50,4% y a un 70,4% a los 6 años. Es decir, es una situación realmente, como me expresé, dramática, y pese a los esfuerzos ministeriales en términos de infraestructura, de recursos físicos, financieros, ¿cierto?, etcétera, no hemos sido capaces de solucionar el daño a la población. Por lo tanto, aquí debemos cuestionarnos qué hemos hecho mal, en qué estamos fallando. Claro, es importante generar justamente estos espacios para hablar un poquito sobre esto, la importancia de la salud bucal, la higiene bucal. Lo decíamos, ¿cierto?, en los más pequeñitos, pero también en las personas mayores. Vamos a ir hablando a lo largo del programa de todo esto. Aprovechemos al máximo los minutos. La principal afección que uno puede llegar a tener, o la más común, las caries. ¿Qué es una carie? ¿Cómo se produce en un niño porque come mucho dulce? ¿En un adulto porque no se preocupó de una buena higiene? ¿Cómo se produce una carie?
Mira, la caries en realidad es una enfermedad multifactorial que implica una interacción entre una tríada, que es el diente, la saliva y la microbiota. Nosotros en la boca tenemos bacterias que están conviviendo con nosotros. Y esa tríada se relaciona con algunos factores que son externos, que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con la higiene bucal o el cuidado bucal. Cuando esa tríada o ese núcleo se descompone o alguno de este proceso no funciona bien, se van generando alteraciones y que derivan en las caries. En términos bien sencillos, nosotros cuando consumimos alimentos, fundamentalmente hidratos de carbono, estos permanecen en la boca y las bacterias que están rondando nuestra cavidad bucal se alimentan se comen este alimento y lo metabolizan, lo digieren. Y esa digestión es ácida y ese ácido es el que finalmente termina rompiendo el esmalte dental y es la cavidad que nosotros vemos que finalmente traspasa los tejidos y genera dolor, cierta inflamación y posteriormente infección. Seguramente debe ser, o sea, no tengo la estadística, pero seguramente debe ser de las principales consultas que uno hace en el dentista por una carie. Diego, lo escuchábamos recién en la nota, una de las vecinas ahí hablaba de que, y conoce, ¿cierto?, de que hay programas en el consultorio, en el sistema público, que justamente apoyan a las personas mayores o también a otras edades con tratamiento. ¿Qué es, por ejemplo, el programa Cero del Ministerio de Salud? Sí, bueno, lo que les comentaba era que efectivamente nosotros algo hemos estado haciendo mal durante todo este tiempo. Ya llevamos más de 20 años, o casi 20 años, perdón, del modelo de salud familiar, claro. Y los pacientes siguen llegando con caries al consultorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y aquí entonces es importante mencionar que hemos sido particularmente una profesión muy solitaria, muy hermética. El odontólogo permanece muy encerrado en su box y debemos entender que los problemas de salud en general, no estoy hablando solamente de lo odontológico, va mucho más allá de eso. Nosotros debemos entender que necesitamos valernos de otros profesionales distintos a la odontología. Nosotros tenemos que hacer causa común con los nutricionistas, con los enfermeros, con los asistentes sociales. Qué importante es saber cuál es el contexto social, económico, político en el cual se desenvuelve un niño o una niña que nosotros estamos atendiendo la parte odontológica. Nosotros lo que estamos haciendo hasta el momento es una atención recuperativa, hemos actuado sobre el daño. Claro. Pero ¿qué pasa? No nos ha dado resultados. Por lo tanto, nosotros debemos abrirnos, el odontólogo tiene que ser capaz de actuar con otros profesionales en forma interdisciplinaria y muy importante, tenemos que salir del box, tenemos que ir a hacer abogacía con otros sectores distintos a salud. Tenemos que valernos de educación, de vivienda, del entorno, de las redes de apoyo que tienen los niños. ¿Diego? Desde ahí nosotros vamos a la solución. Y ahí, por ejemplo, el rol de la escuela, del colegio, también yo me acuerdo que en mis años voy a decir, esto del flúor, por ejemplo, que a uno le entregaban en el colegio, que había una campaña, que ahora ya un adulto entiende que era una campaña cuando uno estaba en los primeros años de primero, segundo, tercero básico, te entregaban este vasito, que había toda una rutina. ¿Eso se sigue aplicando? ¿Sirvió o no sirvió? Entiendo que ahora está el Sembrando Sonrisa, no sé si es de lo mismo. Exactamente. Justo dentro de las iniciativas ministeriales para poder, alinearnos con el tema de la intersectorialidad, ¿cierto? De esto, de poder hacer este trabajo en conjunto entre salud, educación, por ejemplo, se enmarca el programa Sembrando Sonrisas. Este programa es un programa muy bonito, impulsado por el Ministerio de Salud, que consiste en ir a entregar a los establecimientos, hasta las cunas, jardines, ¿cierto? Actividades promocionales y preventivas en salud bucal. Entonces, se priorizan algunos establecimientos, los más vulnerables, por cierto, y un odontólogo va a hacer un examen de salud y aplicar medidas preventivas concretas como el flúor barniz, ¿verdad? Que ya no se hace en líquido como tú recuerdas. Años, claro. El barniz, pero se aplica 2 veces al año y se garantiza que ese niño al menos va a tener esa medida preventiva que lo va a proteger de las caries. Y además, este programa considera la entrega de implementos de higiene bucal, como son 4 cepillos y una pasta por niño. Es decir, es una medida realmente muy impactante y nosotros hemos visto en los datos epidemiológicos que los niños justamente entre los 2 y 4 años ha ido aumentando el porcentaje o la prevalencia de niños libres de caries en ese grupo etario. Y yo creo que acá es importante, y respondiendo un poco a la pregunta respecto a la importancia de la educación de los colegios, en definitiva, es que nosotros vemos cómo en salas cunas, en jardines, el tema de salud bucal está dentro de los contenidos pedagógicos. Las tías tienen un acompañamiento que es frecuente, que es constante. Ellos monitorean, supervisan a los niños, les exigen que se laven sus dientes. Pero cuando los niños pasan a la etapa preescolar o ya directamente
primer ciclo de enseñanza básica, eso se pierde completamente. Y por eso tenemos indicadores tan complejos como los que mostramos hoy día, con casi un 70% de los niños de 6 años con prevalencia de caries. Entonces, se requiere un compromiso de educación por parte de educación y por parte de salud, por cierto, pero que sea un poco más mantenido en el tiempo. Diego, y el programa Cero va de la mano de esto también. Sí. Justo te interrumpí y estábamos hablando de eso, también sería bueno que lo aclaráramos. El programa Cero es un programa que viene a cambiar el paradigma en odontología. Nosotros, como les mencionaba, ya llevamos casi 20 años interviniendo desde la recuperación, desde el daño, desde la rehabilitación. Ya, este programa Cero viene a cambiar el foco y nos viene a hablar sobre la salud. Nosotros enfrentemos los problemas desde la salud, no desde la enfermedad. Entonces, es un programa que comienza a los 6 meses, ya se ingresa a los niños al programa Cero a los 6 meses y se mantienen en seguimiento hasta los 19 años. ¿Qué es lo distinto? Que cuando el paciente se ingresa al programa se aplica una pauta de riesgo, una pauta de categorización de riesgo. ¿Por qué? Porque en el fondo se entiende, y lo que quiere expresar el programa es que cada niño, cada niña tiene un riesgo que es individual. Nosotros no podemos pretender entregar una medida, un paquete estándar de medidas para todos los niños, para todas las niñas, para todos los adolescentes, incluso para todos los adultos. Tenemos que ser capaces de identificar que ese niño puede tener mayor o menor riesgo. ¿Por qué? Porque está envuelto en un contexto social, económico, político, cultural que es distinto. Y por lo tanto nosotros debemos sí o sí considerarlo en esta aplicación de la pauta. Entonces nosotros aplicamos la pauta, se establece el riesgo y de acuerdo al riesgo individual de cada niño lo vamos citando a control cada 1 año, cada 6 meses, cada 3 meses si requiere más controles. Y la idea es evitar que enferme. Ya nuestro éxito va a ser es que el niño permanezca libre de caries durante toda su etapa infantil y adolescente. Nuestro fracaso va a ser que ese niño genere caries. Y si genera caries, nosotros vamos a estar ahí para acompañarlo. Pero lo más importante es que debemos persuadirlo y motivarlo a que eso no ocurra. Entonces, acá también está el tema de poder entregarle al paciente las herramientas para que él entienda que mantener su estado de salud bucal es un acto compartido entre el equipo de salud, pero también del paciente y de todo el entorno que lo rodea. Claro, digo, entregar herramientas y también un acompañamiento, ¿no?, a ese niño, porque como tú lo explicas muy bien, son múltiples los factores que entran en juego, desde la alimentación, el cuidado, qué ve también ese niño, esa niña en su hogar, si hay hábitos, ¿cierto?, de la limpieza después de una comida, bueno, en fin. Hablábamos de las caries, hay otras enfermedades también que pueden afectar a nuestra boca, ¿cierto? La gingivitis, ¿qué es la gingivitis? Bien, como se mencionaba en la nota, la enfermedad gingival o periodontal es la segunda patología más frecuente oral en nuestro país y en el mundo en general. La gingivitis es una enfermedad que afecta a la encía, que es el tejido blando que rodea las piezas dentales y que finalmente soporta el diente en el hueso. Cuando están sanas son de color rosado, un rosado pálido, es muy fácil identificar una encía sana. Pero cuando la encía está enferma por acumulación de placa bacteriana, se inflama y ese color rosadito pálido se transforma en un color rojo. ¿Ya? Y ese color rojo es signo obviamente de enfermedad de inflamación. ¿Qué es lo complejo? Que si no se eliminan los factores que la causan, que en este caso sería la placa bacteriana, etc., esa enfermedad sigue avanzando. Entonces este tejido blando que está sosteniendo al diente en el hueso se empieza a destruir. Y esa destrucción lleva a que finalmente la encía se retraiga, el diente se vea más largo y con el tiempo se caiga, que es lo que nosotros ya pasamos a llamar una periodontitis. Ahí está la explicación. Estábamos hablando de los niños, de las niñas, de los chiquititos, ¿cierto? De el hábito de generar este hábito de la limpieza, de preocuparnos de nuestros dientes, de los controles, pero también a lo largo de nuestra vida tenemos que estar constantemente preocupándonos y sobre todo cuando somos ya personas mayores. Hay varias enfermedades que pueden estar asociadas. Hay, por ejemplo, complicaciones cognitivas, se pueden aislar. Por ejemplo, si una persona ya pierde su dentadura, el tema de comer, los nutrientes, es infinito. Si pudieras también contarnos tú eso, ¿no?, de la importancia, sobre todo cuando somos personas mayores. Sí, es muy relevante lo que me mencionas, Maritza, porque uno tiende a relacionar la caries con dolor. Por ahí en la nota una persona decía que él solamente iba cuando tenía una urgencia, cuando tenía un dolor. Y eso es muy común, es muy frecuente que ocurra. Todos hacemos eso, yo creo, pues, lamentablemente. Absolutamente. Eso es muy común escuchar a las mamás de niños, de niñas, decir, no importa, sáquenle el diente, si total los va a cambiar más adelante. Entonces, nosotros debemos entender que el diente es un órgano vivo y como tal tiene funciones. Como bien mencionaba, la función, digamos, más reconocida es que los dientes sirven para poder comer, alimentarnos. Pero los dientes también tienen funciones en la fonética. Nosotros, si no tenemos dientes, no podemos emitir bien los fonemas, porque para poder emitir un fonema, la lengua se tiene que apoyar
en los dientes para poder emitir, como decía bien, las palabras. Pero también tiene un componente que es social y estético. El tema de la inserción social, por ejemplo, a raíz de lo que ha pasado con algunos programas gubernamentales que dan mayores oportunidades a mujeres, por ejemplo, o a hombres en ciertas edades, tiene que ver también con eso, que la pérdida temprana de piezas dentales cierra puertas. Entonces, los dientes tienen múltiples funciones. Y si hablamos de dientes temporales, los dientes temporales también tienen su función, que es ocupar espacio, mantener el espacio para la erupción de los dientes definitivos. Si sacamos piezas temporales, dientes de leche antes de tiempo, ese espacio se va a perder y ya no vamos a poder hacer nada con ello, y después van a venir otras consecuencias, como se mencionaba también en la nota, las anomalías dentomaxilares. Hay programas también pensados en las personas mayores, lo veíamos también en la nota, ¿no? Una de las vecinas hablaba, yo sé que en el consultorio a las personas mayores las atienden si tienen una urgencia. ¿Hay programas focalizados en ello? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, es cierto que los mayores esfuerzos en el Ministerio de Salud, que los compartimos, está centrado en la población joven, ya a través de estos programas promocionales preventivos, y creemos que por ahí va el cambio de paradigma un poco en odontología. Pero ciertamente tenemos otros programas que son enfocados en pacientes mayores, ya porque también tenemos que hacernos cargo del daño, de recuperar la salud. Y en este sentido, ustedes recordarán el llamado programa Sonrisa de Mujer, que se dio clásico, ya hace... sí. Ya, que vino también un poco a poner, ¿cierto?, en tela de juicio la importancia de la odontología, para poder también buscar otras oportunidades. Y también un poco esto se relaciona con lo que conversábamos de cómo la odontología incide o influye en otros aspectos relevantes de la vida, y cómo los otros aspectos relevantes de la vida influyen en la odontología. Es un todo, finalmente es hacer salud en todas las políticas, de eso se trata. Entonces, este tipo de programas como el Sonrisa de Mujer, que hoy día se llama Más Sonrisas para Chile, apunta justamente a eso, apunta a ir a recuperar el daño específicamente de mujeres en ciertas edades que han perdido piezas dentales o que se encuentran con daño en su salud bucal. Tiene canastas que son completísimas, que incluyen operatorias, destartraje, limpiezas, exodoncia, rehabilitación con prótesis removibles. Es decir, tenemos realmente programas, y los esfuerzos del Ministerio de Salud en este sentido han sido altísimos y se agradecen, porque tenemos población que hoy día ha sido beneficiada por estos programas como el Más Sonrisas para Chile. Sí, pues ese programa fue muy bullado, y yo creo que está también en la conciencia colectiva de muchas mujeres, porque justamente vino a dar apoyo no solo en algo como de apariencia física, sino que también psicológico para muchas de ellas, que pudieron volver a sonreír, ¿no? Si no mal recuerdo, del gobierno de Ricardo Lagos. Ahí Luisa Durán fue la que lo implementó. Estamos ya llegando, nos quedan poquitos minutos, estamos tratando de exprimir al máximo esta entrevista, pero no quiero dejar de preguntar por recomendaciones generales. Tenemos que cuidar nuestra dentadura, lavarnos después de comer, usar seda dental, todos esos consejos que podemos entregar en un minutito para quienes nos están viendo hasta ahora. Perfecto. Mira, bueno, lo más importante, como les mencionaba, es que considerar que el diente es un órgano vivo, ¿ya? Y como tal tenemos que cuidarlo y hasta que cumpla su función, hasta que cumpla su vida útil en el caso de los dientes temporales, y para toda la vida en el caso de los dientes permanentes. Entonces, 3 consejos fundamentales. Primero, alimentarse sano, ¿ya? Y alimentarse sano se refiere no dejar de comer cosas o ciertos alimentos. Nosotros tenemos que los hidratos de carbono, los carbohidratos, son nuestro principal enemigo. ¿Ya? ¿Dónde están los hidratos de carbono? En los dulces, los caramelos, en los chocolates, ¿verdad? Etcétera. Pero también se encuentran en forma oculta en otros alimentos que nosotros comemos con cierta seguridad, como las papas fritas, los tallarines, por ejemplo, el puré, por decir, pues papas en general. También es una forma distinta de carbohidratos. Entonces, el llamado es no a dejar de comerlos, a dejar de consumirlos, sino que a comerlos, consumirlos con responsabilidad, y después de comerlos, y aquí viene el segundo tip, es cepillarse los dientes. Nosotros debemos cepillarnos los dientes al menos 3 veces al día, o cada vez que consumamos azúcar, ya en este caso carbohidratos, ¿cierto? O alimentos, ¿verdad? En general. Entonces, el segundo tip es cepillarse al menos 3 veces al día, con énfasis en el cepillado nocturno. Ya importante, cuando nos cepillemos los dientes, el cepillo sea el adecuado. Nosotros vemos con mucha frecuencia que los pacientes usan cepillos duros o extra duros, ¿ya? Y realmente ese tipo de cepillo está indicado para algunas situaciones muy particulares, pero para la mayoría de los pacientes el cepillo a utilizar es un cepillo suave o extra suave. Ya, lo otro es la técnica de cepillado. También vemos con frecuencia que los pacientes se cepillan utilizando la técnica antero-posterior, que es un cepillado que va de adelante hacia atrás, que es sumamente traumático y perjudicial para la encía, y que termina finalmente dañando nuestra cavidad bucal. Por lo tanto, el tip, ¿cierto?, el consejo es que el cepillado tiene que hacerse por tiempos, por cuadrantes, y siempre de arriba hacia abajo.
de arriba hacia abajo, en un movimiento expulsivo por dentro y por fuera, para poder cepillar todas las caras de los dientes, ¿cierto? Tanto anteriores como posteriores, recordando también que la lengua igualmente debe cepillarse, porque es un reservorio importante de bacterias. Y por último, el hilo dental, que es reemplazable, ¿ya? Toda la placa bacteriana que se reúne entre medio de los dientes es imposible eliminarla con el cepillo, y por lo tanto se requiere el hilo dental. Y el tercer tip es poder, como muy bien decía la nota, consultar y visitar regularmente al odontólogo, claro. Y cada 6 meses, mínimo una vez al año. Ahí estaban las recomendaciones. La próxima vez, Diego, en estudio, para que nos muestres ahí cómo tiene que ser correctamente el cepillado, ¿cierto? De arriba hacia abajo, atrás, porque es todo un proceso. A mí hace poquito el dentista me enseñó y es un proceso largo, no es así rapidito como uno realmente lo hace cuando está apurada. Así que la próxima vez en estudio te vamos a invitar para que nos vengas a acompañar y nos enseñes más y nos entregues más recomendaciones también sobre nuestra salud bucal. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Ahí estaban las recomendaciones, los consejos que nos entregaba el especialista Diego Muñoz. Importante, ¿cierto? Lavarse correctamente, el cepillo que ocupemos también tiene que ser el que sea idóneo para nuestra dentadura, para nuestros dientes. El tema de los alimentos que consumimos también, eso puede repercutir en nuestra salud bucal, y preocuparnos de los niños, también de las personas mayores, y a lo largo de nuestra vida hacer también ahí chequeos y estar permanentemente revisando nuestra dentadura. Vamos a seguir Con Ojo Clínico ahora con nuestra sección Con Ojo de Especialista. Josefina Fray, ella es oftalmóloga y ella nos habla ahora de nuestros ojos, porque hay que preocuparse también de nuestra salud visual. Y la pregunta que nos responde es: ¿qué síntomas delatan una afección ocular y qué hacer si tengo alguna complicación con mis ojos? Revisemos la siguiente nota. Frecuentes tanto en Chile como a nivel mundial son los vicios de refracción. Los vicios de refracción son todas las patologías que se corrigen con el uso de lentes, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Los vicios de refracción en los adultos son más fáciles de identificar que en los niños, porque los adultos se pueden percatar si es que están teniendo un vicio de refracción, porque pierden la capacidad de ver con la misma nitidez que antes los objetos, ya sea a una larga distancia o a corta distancia, es decir, que comienzan con problemas de lectura, que es algo normal que empieza a aparecer desde los 40 años en adelante, pero que no por eso signifique que no necesita tratamiento. En los niños, en cambio, es mucho más difícil percatarse de que tienen algún tipo de vicio de refracción, porque un niño que nunca ha usado lentes no sabe cómo se deben ver los objetos con claridad. Por lo mismo, nosotros recomendamos que todos los niños a los 4 años de edad se chequeen un control oftalmológico preventivo de salud con un médico oftalmólogo, y que ese control se realice antes en caso de que los niños tengan historia familiar de padres o hermanos con altos vicios de refracción, es decir, que usen lentes gruesos, o en caso de que los padres noten que los niños tienen problemas para ver, que se tropiezan frecuentemente, que se acercan mucho los objetos a la cara para ver, o en caso de que las tías del jardín o los profesores del colegio nos refieran que les llama la atención y que les da la impresión de que los niños están viendo con dificultad, que es una de las formas en que habitualmente nos llegan a nosotros los niños. Es súper importante decir que los niños que necesitan lentes tienen que ser tratados de forma oportuna, porque para el óptimo desarrollo visual es necesario que las imágenes que llegan al cerebro sean lo más nítidas posible. Y en caso de no tratarlas en tiempo de desarrollo visual, se puede generar una enfermedad que se conoce como ambliopía, en la que los pacientes pierden el potencial visual, y eso no se corrige con lentes ni con ningún otro tipo de tratamiento. Ahí estaba Josefina Fray, ella es oftalmóloga de la Red Salud UC Christus, que nos va a estar acompañando durante un mes. Son ciclos de especialistas que van respondiendo semana a semana nuestras consultas. Vamos a estar hablando, ¿cierto?, entonces durante las próximas semanas sobre nuestra salud visual, sobre nuestros ojitos. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta seguimos hablando de otros temas. Ya continuamos en nuestro programa Con Ojo Clínico, ya volvemos.
Estamos de vuelta en Con Ojo Clínico después de esta pequeña pausa que nos cuenta también de la programación que tiene nuestro canal UChile TV. Recordarle nuestras redes sociales. Acuérdense que tenemos nuestro Instagram, que es @UChileTV, y también estamos en Facebook, y nuestro correo, que toda esta información siempre está apareciendo en nuestra pantalla ahí, es canaluchiletv@uchile.cl, para que nos escriba, ¿cierto? Puede comentarnos qué le pareció nuestro programa, las entrevistas que hemos hecho, los especialistas, si tiene también alguna consulta o para proponer, ¿cierto? También algún tema a tratar. Bueno, escríbanos ahí en nuestro correo canal uchiletv@uchile.cl. Vamos a seguir en el programa, pero vamos a hablar sobre el cáncer de mama, que es el tema que nos reúne en esta segunda parte. Pero antes queremos revisar la nota que nos preparó nuestra compañera Ivette Barrios sobre claves para entender también esta enfermedad, la principal causa de muerte en nuestro país y también en el mundo para las mujeres. Veamos el material y volvemos. Es una enfermedad que se desarrolla en las mamas, afectando en sus células, multiplicándolas hasta formar tumores malignos. Actualmente, el cáncer de mama se puede detectar por medio de radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas y biopsias. Se recomienda realizar un autoexamen con frecuencia para chequear irregularidades en los senos. Este tipo de cáncer en Chile es la primera causa de muerte de mujeres en edad reproductiva. En promedio, 1 de cada 3 mujeres muere al día por este padecimiento. Debido a esto, es parte del Plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, aunque estas garantías son efectivas en distinto proceso si la persona pertenece a FONASA o ISAPRE. Desde este año, la Universidad de San Sebastián, en colaboración con la Fundación Arturo López Pérez, imparte una nueva subespecialidad médica para aportar en la formación de profesionales en esta área. Ahí está la nota preparada por nuestra compañera Ivette Barrios. Importante estar constantemente haciéndose chequeos, ¿cierto? Las mujeres sabemos bien de eso, pero tenemos que ser responsables también. Estar pendientes de ir al doctor, ¿cierto? Hacer nuestros exámenes ginecológicos también en nuestras mamas, ¿cierto? Y también hacer el autoexamen, ¿no? Examinarse, la ducha, si tenemos algún dolor, alguna molestia, ir inmediatamente al especialista para hacernos chequeos. Muchas veces uno lo escucha, ¿no? En las mujeres, la complicación que hay en torno a la molestia que implica hacerse estos exámenes. Muchas que no voy porque me molesta, me incomoda. Es muy importante realizarse estos chequeos, ir al especialista, pedir una orden, ir a hacerse, es cierto, la mamografía. Sobre todo, dicen los especialistas después de los 40 años, pero si uno tiene alguna molestia, puede también hacérsela de manera anticipada. Eso lo va a definir, ¿cierto?, su doctor. Para conocer más sobre esto también que decía la nota, ¿no?, de esta subespecialidad de la Universidad de San Sebastián. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es Verónica Toledo, es cirujana oncológica de mama de Fundación Arturo López Pérez y del Hospital Luis Tisne. ¿Cómo está, Verónica? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros en Con Ojo Clínico. Partir en base a lo que vimos recién en la nota, la importancia de hacerse chequeos, de estar preocupada, ¿cierto?, de nuestra salud, sobre todo con el tema del cáncer de mama. Sí, como en octubre hicimos una campaña muy fuerte sobre el cáncer de mama, porque es la primera causa de muerte en Chile por cáncer en mujeres. La pandemia nos dejó subir mucho más este porcentaje porque las pacientes no fueron a control, les dio miedo hacerse su chequeo por salir por la pandemia, porque nadie sabía lo que iba a pasar por el virus. Entonces nuestra campaña estuvo enfocada, y la idea es que no sea solo un mes, sino que sea todo el año, a prevenir. Lo ideal del cáncer de mama es el diagnóstico precoz, y también hay algunas estrategias de prevención, pero lo más importante es un diagnóstico precoz. Si uno detecta en etapas iniciales el cáncer de mama, tenemos una cura sobre el 95%. El cáncer de mama va a depender en la etapa en que uno lo encuentre, obviamente, el tratamiento que uno usa. Puede ser localizado solo en la mama, puede haber comprometido ganglios en la axila, puede irse hacia otros sitios, que es lo que nosotros llamamos metástasis, y depende del estadio en que uno lo encuentre, el tratamiento que usa.
Por eso es un tratamiento completo, va quimioterapia, radioterapia, cirugía, psicólogos, kinesiólogos, fisiatra, psicólogos para ver la esfera sexual, el tema reconstructivo. Entonces, el cáncer de mama implica muchos especialistas y estamos al debe en eso, sobre todo en el tema de mastología, que es el médico que hace el diagnóstico inicial y hace el tratamiento quirúrgico. Y en eso está enfocado un poco la alianza que realizó Fundación Arturo López Pérez con la Universidad de San Sebastián, que como ustedes dijeron, comenzó la beca en junio del año pasado. La idea es recibir 2 especialistas por año y ya comenzamos con 2. Tenemos al primer especialista que es cirujano, porque para hacer la beca hay que estudiar medicina 7 años, 3 años de una especialidad que puede ser cirugía o ginecología, y luego viene la subespecialidad de mastología, que son 2 años que estamos impartiendo nosotros en Fundación Arturo López Pérez, en alianza con la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Chile y el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, la idea es formar... Dígame. Sí, no, obviamente la idea es formar especialistas, lo vamos a ir abordando también a lo largo de esta conversación. Hablábamos recién de los tratamientos que tienen, los exámenes que uno se puede hacer, ¿cierto?, para poder diagnosticar el cáncer de mama. En torno a la prevalencia que tiene también esta enfermedad, ¿qué otras innovaciones hay hoy día frente a cómo abordar esta enfermedad? Lo más importante, como repito, es el diagnóstico precoz. Entonces tenemos para hacer diagnóstico mamografía, ecografía y resonancia. El examen que se indica de elección es la mamografía, que es el que ha disminuido un 30% la mortalidad. Pero también tenemos otros exámenes. Cuando uno encuentra un tumor hay que hacer biopsia, o sea, sacar un pedacito de esa lesión para estudiar y confirmar que sea cáncer. Esa biopsia puede ser bajo ecografía o bajo mamografía. Después, hablando del tema quirúrgico, hacemos reconstrucción mamaria y esto está garantizado también en los hospitales por el GES, no solo en la parte privada. Y el tema que hay más innovación es en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, que cada vez son más acotadas, con menos efecto adverso, al igual que la quimioterapia. Está saliendo un montón de terapias nuevas para evitar las complicaciones, para tratar el cáncer. Cuando uno lo diagnostica en etapa 4 años atrás era casi sinónimo de mortalidad. En etapa 4 es cuando el cáncer se ha arrancado hacia los otros órganos. Actualmente no, actualmente hay muchos tratamientos, hay inmunoterapia, hay terapias target, se están haciendo muchos estudios genéticos también en las pacientes que tienen indicación de historia familiar. Pero aquí quiero hacer hincapié que 90% del cáncer es esporádico, es decir, no hay un causal. Y es lo que queremos hacer hincapié. En el fondo la paciente llega, es que doctora, yo me examiné y no tengo ningún antecedente familiar. Ahí está el mayor grupo de pacientes en que no tienen antecedentes, y el examen físico sirve solamente a las pacientes que no están en el screening del cáncer de mama. El screening se parte a partir de los 40 años en adelante con una mamografía, porque hay lesiones que nosotros no palpamos, que se ven solamente en estas imágenes, y la idea nuestra es encontrar lesiones que no palpemos, porque mientras más precoz el diagnóstico, es mejor el pronóstico. Verónica. Y de ahí se evalúa todo esto en un comité y se decide la terapia. Y cada paciente recibe un tratamiento distinto, no le damos a todas lo mismo, porque va a depender del tamaño del tumor, del compromiso de los ganglios, y como yo les explico a las pacientes, del apellido, que en el fondo en la biopsia va una parte que evalúa la inmunohistoquímica, y en base a eso tenemos 4 grupos de cáncer, y ahí vemos si parten por quimio, por cirugía, si va a recibir todo, si va a recibir algunas cosas, influye la edad también. Obviamente, claro, hay que ver el caso a caso, ¿no? Sería bueno también caracterizar a las mujeres. ¿Quiénes son las que padecen más esta enfermedad? ¿En qué rangos de edad? No sé si hay quizás también una radiografía a nivel de nuestro país, quizás por región. No, en Chile lamentablemente no tenemos buenos registros, y en eso se está trabajando mucho, porque tenemos que saber nuestra realidad, cómo lo estamos haciendo, cómo están funcionando nuestras pacientes con los tratamientos que les estamos dando. Hay poca estadística, no tabulamos mucho, y en eso está trabajando también el Ministerio y la Sociedad Chilena de Mastología. Lo importante, como digo, es el diagnóstico precoz, pero el grupo etario más frecuente es entre los 50 y los 69 años. Por eso que en el sistema público hay una mamografía garantizada cada 3 años, desde los 50 a los 69 años, donde está la mayor prevalencia. Por eso se enfocan en eso, en el grupo con más prevalencia de cáncer de mama. Lamentablemente también hay casos menores de 50 años y estamos viendo menores de 40 años.
en la fundación, y hago hincapié en esto porque no sé si es la realidad nacional, porque como insisto, no tabulamos mucho, estamos viendo harta pacientes menores de 40 años y este año ha aumentado mucho. Después de pandemia vemos que hay mucha paciente que está llegando, que no se controló, que se examinó, se tocó una bolita, pero le dio miedo salir por el virus. Entonces, nuestro llamado es ese, a salir, a realizarse los exámenes, a ir al control con su médico. No solo con el cáncer de mama, con otras enfermedades también, la pandemia hizo lo suyo y muchos dejaron de controlarse, ¿no? Porque obviamente también se puso el foco y el esfuerzo en el control de la pandemia misma, ¿no? Del COVID-19 y hoy también estamos viendo los resultados y los efectos de aquello. Hablemos de los VIRATs, de esta clasificación, ¿no? Que tienen las biopsias. También ahí se generan situaciones bien complejas. Si a mí me entregan un resultado y yo, ¿cómo entender eso? ¿Qué pasa? Ya, el VIRATS no es de la biopsia, es de la mamografía. Cuando uno se realiza una mamografía, que es una radiografía de la mama, que las que se han hecho van a saber, se aprieta la mama de arriba hacia abajo y en oblicuo. Es una radiografía que se hace en la mamografía y abajo en el informe dice VIRATS, que va desde el 0 al 6. VIRATS 0 significa que el examen no es suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Las mujeres que se hacen este examen, más jóvenes, tienen la mama más densa, se ve más tejido glandular y se ve todo más blanco. Entonces, no nos podemos quedar tranquilas porque pueden haber nódulos que no estamos viendo porque el tejido es muy denso y no deja que el rayo pase y se devuelva. ¿Ya tengo que aplicar como una eco, una cosa así? No, la radiografía es otra cosa. El screening se hace con mamografía, que es sí, el clásico examen, sí. La típica. Ya. Y en esa salen los VIRATS, que son de 0 a 6. El 0 significa que el examen no es suficiente para el diagnóstico y hay que complementarlo con una ecografía, que es la que le echan gel, que es la misma que se hace cuando uno está embarazada. El VIRATS 1 y el VIRATS 2, el VIRATS 1 significa que no hay ninguna lesión, el VIRATS 2, una lesión benigna que puede ser quiste, el VIRATS 3, que pueden ser lesiones nodulares, como fibroadenoma, que hay que estar controlando dependiendo de las características, y del 4 en adelante está la alerta. El 4 significa sospecha de cáncer, el 5 muy sospechoso de cáncer, y el 6 es cuando ya tenemos el diagnóstico hecho de cáncer. Entonces es importante que también nosotras como mujeres sepamos un poco, no es la idea que sepan todo, pero si yo veo un VIRATS 4, acudir inmediatamente, no dejar el examen ahí guardado ni tirado. La idea es cuando uno se haga los exámenes, vaya que los controle el médico, el ginecólogo, o si encuentran ahora con algún especialista de mastología, ideal, la matrona en los consultorios, el médico general, todos pueden pedir estos exámenes. Es muy importante que expliquemos esto pensando en que, claro, muchas veces uno recibe un resultado y uno no entiende muy bien y claro, uno ve 4 o 5 y ahí obviamente se enciende la alerta y por eso es muy importante lo que señalábamos al principio, ¿no? De tratar de detectar esta enfermedad lo antes posible porque hay tratamiento y ahí tiene un mejor camino, ¿no? Hay investigación, hay estudios, hay un estudio que se hizo hace poquito en la Universidad de Chile que habla justamente de las diferencias que se dan entre las pacientes de ISAPRE y también del sistema público. ¿Cómo vemos eso hoy en día? ¿Hay mejor situación a nivel de salud de quienes atienden el sistema privado que quienes lo hacen a través del sistema público? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo podemos también mejorar este tipo de política? A ver, hay dos formas de atenderse en este país, que es por FONASA, y cuando uno tiene FONASA y tiene un diagnóstico de cáncer, se va por el GES y hay plazo establecido. Desde que yo tengo el diagnóstico hasta que me evalúan son 45 días y de ahí van 30 días para el tratamiento. Obviamente eso es harto tiempo, pero se está trabajando en eso en el ministerio y en los hospitales públicos. No hay que olvidar que la pandemia causó muchos estragos porque quedamos con mucho menos fondos desfinanciados, hemos tenido retraso, como habló un estudio, en los tratamientos complementarios. La mayoría de los hospitales no tienen todo incluido en el mismo hospital. La paciente tiene que ir a hacerse la radioterapia al centro X, la quimioterapia al centro Y y así sucesivamente. Entonces, siempre la idea es tener un hospital que tenga todo y para eso se va. El punto es que implica un alto costo y no sé, algún día lo lograremos, hay que inyectar más recursos y eso si uno lo compara con la parte privada, obvio. En la parte privada está todo. Yo voy a hablar básicamente de la fundación que es donde trabajo. También trabajo en un hospital público, en Luis Tigné, por eso sé ambas realidades, pero la fundación tiene la gracia de que tiene todo el mismo. La ve el doctor, le hacen la biopsia, le hacen tratamiento quirúrgico, tenemos la radioterapia, tenemos la quimioterapia, tenemos la psicóloga, la fisiatra, la kinesióloga, todo lo que necesitemos, hay terapias complementarias. Yo creo que para allá apunta, o lo que nos gustaría a los que trabajamos en el sistema público, que tengamos todo en un solo lugar para que la paciente llegue y sea tratada en forma complementaria.
Ahora, sí es verdad que, como repito, la pandemia dejó todos estos estragos porque tenemos menos dinero para poder invertir en exámenes que a veces requerimos para los pacientes. Lista de espera, obviamente hay en varios hospitales y se van a segundo prestador por FONASA. Yo creo que va a ser un poco complejo disminuir todas estas listas de espera más rápido, pero están haciendo esfuerzos en los hospitales, se está operando los días sábados para sacar estas listas de espera. Lo importante es ahondar en todo esto y que las mujeres se diagnostiquen, se examinen, se hagan su mamografía. Lo más importante es realizarse la mamografía, complementariamente examinarse una vez al mes. El examen físico no reemplaza la mamografía ni la va a reemplazar nunca. Solo sirve para que nosotros conozcamos nuestro cuerpo y si tenemos menos de 40 años y no estamos en el rango de realizarnos mamografía, digamos, chuta, tengo algo que no tenía, me toqué un bolito, voy a la doctora, a la matrona, al doctor, al ginecólogo, a quien sea que me dé las órdenes y me haga los exámenes. Y en eso insistir, porque nos ha pasado, pacientes que están embarazadas también pueden tener cáncer de mama, pacientes que están en lactancia pueden tener cáncer de mama, porque el fenómeno este no discrimina, que si yo estoy embarazada no va a haber cáncer de mama, eso es mentira, eso es un mito. Pueden salirme bolitas y hay que estar atentas, saberlas distinguir de cuando sale la leche o si están en lactancia, porque un bolito o una salida de sangre por el pezón, eso no es normal. Entonces, las mujeres insistir, porque nos ha pasado algunas veces y que es lamentable, que insisten que tienen algo duro, no, es el embarazo, es normal, es el cambio de las mamas, la lactancia, no, es un cáncer. Entonces, cuando tengan la duda, insisten y pidan una ecografía si están embarazadas. La ecografía se puede realizar embarazada y en lactancia. No hay ningún inconveniente, porque no tiene rayos X, sino que va mirando como cuando uno le hace la ecografía de la guagua con gel y va recorriendo lo mismo. Verónica, el mismo, pero la mama. Verónica, qué interesante esto que tenga las dos realidades, ¿no? Trabajar en la fundación y también en el Hospital Tisné. Me imagino que eso también a usted le da una amplitud del manejo, ¿no? de estas distintas realidades. Entiendo que en FALP hay una campaña específica con el tema de la mamografía. Si pudiera contarnos también un poquito sobre eso. Sí, terminamos las campañas en octubre y en alianza con Alto Las Condes, Alto Las Condes donó 1000 mamografías. Sí, yo hago el llamado porque siempre se pierden estas mamografías. Las mujeres, todos, los hombres, antes que se me olvide. A ver. Algo súper importante, el cáncer de mama también puede dar en los hombres. Es poco probable. Claro que sí, pues. Sí. Sí, pues entonces no tenemos que olvidar a los hombres que si se encuentran un bultito o tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, ese grupo es más de riesgo. Y también se dan en el mismo rango etario, de los 50 a los 69 años. Volviendo a la campaña, Alto Las Condes con FALP Alto Las Condes compró 1000 mamografías en la campaña que se hizo, y es importante que estas mamografías se distribuyen hacia los consultorios, hacia las comunas con menos recursos. Entonces tienes que estar atenta, porque la mamografía de los 50 a los 69 está cubierta en el sistema público, pero hay un rango que queda al aire, entre los 40 y los 50. Entonces, esas mujeres, aprovechar estas campañas, se regala mamografía, tenemos las clínicas móviles que tienen que coordinarlo sí con sus consultorios, que se hacen durante todo el año desde Arica a Punta Arenas. Entonces, es importante que nos estemos informando dónde se hace. No es cara la mamografía, es un examen que cuesta por FONASA 16.000 pesos aproximadamente. Entonces, yo siempre digo, las que son buenas para fumar, fuman menos y se compran y se hacen una mamografía. Entonces, ahí también poner ojo en cosas que decimos, pucha, no, es un examen caro, no es accesible. ¿Duele? Eso es relativo. A mí no me ha dolido nunca, pero hay pacientes que tienen la mama mucho más sensible, claro. Y ahí es importante realizarse la mamografía después del periodo menstrual, al menos unos 7 días. ¿Verónica? Y y que no se me olvide que todo el mundo tiene, los trabajadores en el fondo, una tarde libre para realizarse exámenes preventivos. Entonces, aprovechen porque eso es por ley. Súper, son muy buenos los consejos para ya ir cerrando entonces. Hacernos constantemente nuestro chequeo, recurrir al especialista, estar, ¿cierto?, haciéndose también el autoexamen. Después de la edad, que este rango de edad también es más de mayor en riesgo, también estar ahí bien preocupadas y apoyar, ¿cierto?, a aquellas también que puedan estar con alguna enfermedad ya y aquí hay tratamientos, por cierto, en el caso de ustedes ahí lo hemos estado viendo. Sí, eso es lo importante, de que el cáncer de mama tiene tratamiento y reinsistir en que se tiene que hacer un diagnóstico precoz, porque mientras más precoz el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Y también creo que estamos al debe en la formación de especialistas. Para nadie es secreto que todos los especialistas están más concentrados en Santiago, entonces
Tenemos que formar estas instancias de crear nuevos especialistas que se vayan a regiones, fomentar las regiones, para que las pacientes de Chile es un país súper largo. Los extremos siempre están abandonados en el tema de salud, entonces es importante formar médicos especialistas para que cubramos estas necesidades y poder bajar la primera causa de muerte en este país en las mujeres y que cada vez sea menos. Que cada vez sea menos, ¿cierto? Esa es la idea, y por eso también generar estos espacios para poder entregar información, todas estas recomendaciones, estos consejos, ¿cierto? Visitar también, vamos a bajar ahí el sitio de la Fundación para que también quienes tengan dudas, consultas, pueden ingresar al sitio de la FALP y también ahí tener orientación en el caso de cualquier cosa. Está apareciendo ahí en pantalla también el sitio para que ustedes puedan ingresar y tener información. Verónica, muchas gracias por estos minutos, por acompañarnos y ser parte de Con Ojo Clínico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Ahí estaba lo que nos contaba Verónica. Mujeres, ¿cierto? Primera causa de muerte en nuestro país, también a nivel internacional, y también los hombres, a hacerse chequeos, a estar constantemente ahí preocupados de su salud. Es también parte de nuestro leitmotiv en este programa, ¿cierto? De que tenemos que prevenir ante cualquier situación, cualquier afección. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, estamos con mucho ánimo, como siempre, con todo el equipo acá, en su mayoría hombres, hay que decirlo, faltan mujeres por ahí. Bueno, tengo un tema que yo no soy quien para meterme en la vida personal, sexual de nadie, pero esta noticia es positiva, sobre todo para quienes están haciendo algún tratamiento de fertilidad. Resulta que descubren una proteína que ayuda a los espermatozoides a unirse al óvulo. Esta proteína Maya, bueno, en honor a la diosa griega de la maternidad, fue descubierta y podría ser crucial justamente para quienes están hoy día pensando en tratamientos de fertilidad. Es parte del consejo positivo, del dato positivo que entregamos para ya cerrar nuestro programa y dejarlos a todas, a todos completamente invitados para que sigan en la programación de Uchile TV. Nosotros llegamos hasta acá, nos reencontramos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao.